Hola chicos, bienvenidos a tu canal Matemática Virtual Cusco. Te saluda el profesor Manuel Aparicio y te doy la cordial bienvenida. En esta oportunidad resolveremos algunos ejercicios del tema polinomios. Vamos. Pregunta número 1 nos dice, dado los polinomios P, Q y R y el grado del producto de estos tres polinomios me dice que es 289. En base a esto, calcular el grado de toda esta expresión. Muy bien, vamos a trabajar primero en el polinomio P. ¿Qué vamos a decir? El grado de la base de este polinomio P lo va a indicar el mayor exponente. ¿Quién es el mayor exponente? Obviamente es n a la n a la n. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo una potenciación, recuerda que el grado se halla multiplicando el grado de la base con el exponente de la expresión. Vale decir, si yo quiero hallar el grado de todo este polinomio, tendría que multiplicar por n a la n a la n. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a casito. Miren, el grado de la base de este polinomio Q también es n a la n a la n. Pero si yo quiero hallar el grado de toda la expresión, ¿qué voy a hacer? Con el exponente lo voy a multiplicar, o sea, sería por 2. Recuerda que esto es cuando nos hablan con referente al grado. Vamos al polinomio R. El grado de este polinomio R, como la variable tiene mayor exponente 1, obviamente el grado también será 1. Muy bien. Ahora, lo que nos dicen es lo siguiente. El grado del producto de estos tres polinomios me resulta 289. En una multiplicación de polinomios, ¿qué se hace para hallar el grado? Se tiene que sumar, ¿correcto? La suma de los grados me va a resultar 289. Eso porque estoy en un producto. Entonces, el grado del polinomio P es n a la n a la n por n a la n a la n. Ese es el grado del polinomio P. Lo voy a sumar, ¿correcto? Sumar. ¿Con quién? Con el grado del polinomio Q. ¿Quién es el grado? Es n a la n a la n por 2. ¿Y con quién más lo voy a sumar? Lo voy a sumar con el grado de R. ¿Cuánto es el grado de R? 1. Muy bien. Esta expresión me tiene que dar como resultado 289. Muy bien. ¿Qué puedo hacer acá? Miren, chicos. N a la n a la n, n a la n a la n lo puedo factorizar. Ajá. Lo factorizo n a la n a la n. Me va a quedar n a la n a la n más 2. Y esto va a ser igual. El 1 puede pasar a restar y sería 288. Muy bien, vamos a continuar y diremos n a la n a la n, factor de n a la n a la n más 2, va a ser igual. En vez de 288, puedo decir 16 por 18, ¿correcto? Pero en vez de 18, nosotros podemos decir 16 más 2. Pero en vez de 16, todavía puedo seguir descomponiendo. ¿Y qué diríamos en vez de 16? 2 a la cuarta. ¿Correcto? Pero en vez de 4, todavía puedo seguir descomponiendo y decir 2 al cuadrado. Por lo que observo que tengo una analogía. De esta analogía puedo afirmar que n valdría 2. Muy bien. N sería igual a 2. Pero no nos piden, chicos, el valor de n. Nos piden el grado de toda esta expresión. Voy a reemplazar el valorcito de n. ¿Qué vamos a decir? Observa. En la expresión m tendremos lo siguiente. ¿Sí? Sería 11 x a la n, o sea, x al cuadrado, más 1
todo esto al cuadrado. Factor de x a la 2n, 2 por 2, sería 4, menos x a la n, x al cuadrado. Nos piden el grado de esta expresión. Muy bien, grado de este factor va a ser grado de la base 2. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que multiplicar con el exponente, por lo que el grado sería 4. Grado de esta expresión, el mayor exponente, ¿quién es? 4. Ese va a ser el grado de la expresión. Y en una multiplicación, ¿qué hacemos con los grados? Se tienen que sumar, por lo que el grado de la expresión sería 8. Esa sería, chicos, nuestra respuesta para esta pregunta número 1. Muy bien, vamos. Pregunta número 2. Nos dice, dado ese polinomio, se sabe que el coeficiente principal y el término independiente son iguales, hallar el grado del polinomio obviamente en mención. Muy bien, entonces, vamos a trabajar y recordar de paso. Recuerda, chicos, chicas, que el coeficiente principal es el coeficiente que acompaña a la variable de mayor exponente. Y el término independiente es el término que no depende de la variable y que no presenta explícitamente la variable en su estructura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar, miren, tanto el coeficiente principal como el término independiente de este polinomio P. Nuestro polinomio es x al cuadrado menos 3x más 5, factor de 6x a la n menos x más n, factor de 2x a la cuarta más x cuadrado más n más 1, factor de 10x a la n menos 1 menos 5x a la n menos 1. ¿Ya está? Muy bien, vamos a analizar parte por parte. El coeficiente principal lo voy a hallar de colorcito verde, ¿ya? Y el término independiente lo voy a hallar de colorcito negro, ¿sí? Tanto el coeficiente principal como el término independiente se pueden hallar de manera directa teniendo la estructura del polinomio sin necesidad de realizar la operación. Muy bien, empecemos. Coeficiente principal. De este factor, el coeficiente principal vendría a ser el 1, porque tiene la variable de mayor exponente. Sería 1 entonces. De este factor, su coeficiente principal tendría que ser 6, porque x a la n es la variable de mayor exponente. Coeficiente principal aquí tendría que ser 2, ¿correcto? Porque x a la cuarta es la variable de mayor exponente. Y de este factor, su coeficiente principal sería menos 5. ¿Por qué? Porque el exponente x a la n es mayor al n menos 1. Por lo tanto, menos 5 es el coeficiente principal. ¿Qué tenemos entonces como coeficiente principal? El 1, factor de 6, factor de 2 y factor de menos 5. Ahora, hagamos el mismo análisis para el término independiente. Término independiente de este factor, obviamente el 5 no tiene variable explícitamente porque su variable tiene grado 0. Término independiente de este factor sería n. Término independiente de este factor sería n más 1. Y término independiente de este factor sería el menos 1. Muy bien. El término independiente de todo el polinomio será 5, factor de n más 1 y factor de menos 1. Estos dos valorcitos nos dice la pregunta que tienen que ser iguales. Entonces diremos lo siguiente. 1, factor de 6, factor de 2, factor de menos 5, tiene que ser igual a 5, factor de n, factor de n más 1 y factor de menos 1. Si tú te das cuenta, 1 por menos 5 es menos 5. 5 por menos 1 es menos 5. Puedo cancelar el menos 5. Entonces, 6 por 2 va a ser
12 es igual a n factor de n más 1. Puedo descomponer el 12 en 3 por 4, pero en vez de 4 puedo decir 3 más 1. Y esto es igual a n factor de n más 1. Por analogía, ¿no es cierto?, podríamos afirmar que el valor de n tendría que ser 3. Muy bien. Teniendo que n vale 3, puedo hallar el grado del polinomio en su totalidad. Muy bien. Entonces voy a reemplazar, miren, el polinomio p, ¿a qué va a ser igual? Voy a reemplazar, pero con el valor de n que es 3, ¿de acuerdo? Entonces diríamos x al cuadrado menos 3x más 5, ese es el primer factor, no hay problema. Seguimos, 6x a la n, sería 6x al cubo, ¿sí? ¿Qué más voy a decir? Menos x más n menos x más 3. Siguiente factor, 2x a la cuarta más x al cuadrado más n más 1, que sería 4. Factor, el último, 10x a la n menos 1, que sería 2, menos 5x a la n, x al cubo menos 1. Muy bien, voy a hallar el grado de toda esta expresión. Muy bien, gradito de esta expresión, de este factor, sería 2. Grado de este factor sería 3. Grado de este factor sería 4. Y grado de todo este factor también sería 3. Como tengo multiplicaciones, ¿qué tengo que hacer? Para hallar el grado se tienen que sumar. Por lo que 2 más 3, 5, más 4, 9, más 3, el grado de la expresión sería 12, que vendría a ser nuestra respuesta. Muy bien, chicos. Esos han sido 2 problemitas del capítulo de polinomios. Esperando que te haya gustado, te mando un saludo fraterno y te invito a seguirte suscribiendo. Un abrazo para todos y muchos éxitos.